Bien, buenos días. La clase del día de hoy es la clase de propiedades de la materia. Bien, estamos hablando de la página 147 a la página 156. Bien, vamos a empezar con las propiedades de las materias. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? La materia tiene varias características, de las cuales las más importantes son las propiedades. Se pueden dividir en varias maneras. Las propiedades de la materia se clasifican en extensivas y intensivas. La extensiva depende de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir eso? El volumen, la densidad, que a mayor cuerpo, mayor espacio. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de, ¿cómo le digo? De extensiva, una propiedad extensiva. Una propiedad intensiva no depende de la cantidad de la materia. O sea, puede ser cualquier cosa, el color, el sabor, cosas más que todo que podemos palpar o tocar con nuestras manos, o cosas que vemos o cosas que saboreamos. Esa es una propiedad de la materia intensiva. Otra manera de clasificar las materias, además de esas, son con base a la información que brinda sobre la composición de sus cuerpos. ¿Cómo se clasifican ahí? Se clasifican generales y específicas. Bien, esto también hay que subrayarlo. Ya subrayamos las anteriores, la extensiva e intensiva, que es según la composición de la materia, y la otra, general y específica, es no dependiendo de la cantidad de materia, o sea, no dependiendo de cuánta materia esté o tenga. Bien, prosigo. Las generales impiden distinguir los objetos entre sí. Por ejemplo, la masa, dos sustancias diferentes pueden tener la misma masa. Es cierto, dos sustancias pueden tener la misma masa. Puede decir que 1 kilogramo de clavos y 1 kilogramo de plumas vendría siendo la misma masa. Tienen 1 kilogramo y 1 kilogramo. O sea, como sea, tienen el mismo peso. Es decir, que es una propiedad más que todo general. La específica revela los componentes del cuerpo. Bien, ¿qué son los componentes del cuerpo? Es decir, el olor, el sabor, por lo que distinguimos un objeto de otro. No es lo mismo un jugo de limón que un jugo de naranja. Sabemos que el color y el sabor son totalmente diferentes. Bien, son totalmente diferentes. Bien, entonces, además, según la materia estudiada, las propiedades se pueden dividir en químicas y físicas. O sea que tenemos 3 propiedades de las materias, o 3 maneras de que la materia se puede, ¿cómo le digo? Clasificar. Propiedades química o física, y también están las propiedades según la cantidad de materia, y están las propiedades sin la cantidad de materia. Bien, proseguimos. En la misma página 147 está la propiedad química. ¿Qué es una propiedad química? Determina el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Bien, esta propiedad se observa solo cuando hay un cambio en la composición del cuerpo, por ejemplo, cuando el cuerpo se oxida o se quema. Bien, las propiedades químicas más que todo son cuando un cuerpo pasa de un cambio físico a otro, es decir, que reacciona con otra sustancia. Mientras no reaccione con otra sustancia, no va a haber un cambio, es decir, cuando se oxida el hierro, cuando prendemos un papel, cuando prendemos un fósforo. Ahí es que vemos un cambio químico, porque deja de ser fósforo y se convierte en otra materia. Bien, químicamente, o sea, internamente. Capacidad de oxidación. Bien, es la posibilidad de una sustancia modificarse cuando se combina con el oxígeno. Bien, siempre pensamos que las cosas de hierro se oxidan por el agua. Se oxidan es por el oxígeno. Recuerde que el agua tiene H2O, o sea que tiene oxígeno. Entonces la mayoría de las cosas de hierro, como las puertas, la verja, las tenemos afuera de la casa. Por lo tanto, ellas cogen más oxígeno o reciben más oxígeno que las que están adentro. Por eso es que se oxida, más que la lluvia ayuda a ese proceso, ¿no? Tenemos también la inflamabilidad, capacidad de una sustancia que arde cuando entra en contacto con oxígeno. Esta sustancia se denomina combustible. Como consecuencia de la combustión se produce energía en forma de luz y calor. Por ejemplo, el alcohol y la madera se combinan con el oxígeno y el aire y arde. Bien, cuando hablamos ya de combustión, hablamos o de inflamabilidad, hablamos de la capacidad que tiene un solo cuerpo, un cuerpo en específico de incendiarse. Cuando vemos que pasan los carros de gas, ellos tienen una capacidad de incendiarse. Cuando vemos que pasan también los carros con gasolina, son incendiables. Los mismos carros que utilizamos para ir y venir son inflamables porque tienen gasolina y pueden explotar. Eso es inflamabilidad.
Bien, claro, algunos objetos son menos inflamables que otros. No es lo mismo tratar de encender un papel que encender una madera. El papel va a encender más rápido. Su inflamabilidad es mucho más rápida. Bien, vamos a la página 148 y vamos a ver las propiedades físicas. Las características físicas de la materia se pueden determinar si se conoce la composición de los cuerpos. ¿Cuáles son algunas de estas características físicas o de propiedades físicas? Tenemos la masa, el volumen, la densidad, el estado de agregación, la dureza, la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la fragilidad. Bien. Y entonces también tenemos algunas que se conocen como propiedades organolépticas, que son el color y la textura. Todas esas tenemos que subrayarlas porque todas esas son propiedades físicas. Bien. Entonces, el punto de ebullición es la temperatura en que un líquido se evapora. Pasa de estado líquido a estado gaseoso cuando hemos visto agua para hacer té. Si agarramos el agua y la ponemos en una olla y dejamos que suba el calor, nos vamos y dejamos esa olla ahí, cuando regresamos ya no hay nada. ¿Por qué? Porque se evapora, sube. Bien, el agua, su punto de ebullición es 100 grados Celsius, ¿ok? 100 grados Celsius. Por lo tanto, ella a ese estado se vuelve gas. Cada elemento, estructura, tiene un punto de ebullición diferente. Bien. Prosigo. Fragilidad, tendencia que tiene un cuerpo a romperse o fracturarse. Algunos materiales como el vidrio y la cerámica son frágiles y otros como el plástico no. Es cierto. ¿Usted ha visto? El vidrio y la cerámica, si se dejan caer de cierta alturita, se rompen, ¿verdad? Son frágiles. Claro, no dejan de ser cerámica. Por eso son con propiedades físicas, porque no importa si se rompan, siguen siendo cerámicas, siguen siendo vidrio. En cambio, el plástico no se puede romper tan fácilmente. Todo tiene una fragilidad distinta. Bien, no es lo mismo partir un lápiz que tratar de partir un tuco de madera, porque no puedo hacerlo con la misma facilidad. Punto de fusión, temperatura a la que un cuerpo de estado sólido pasa a un estado líquido. Es decir, funde el hielo. Por ejemplo, se derrite a 0 grados Celsius. Bien, eso lo sabemos. Tenemos el hielo, el hielo se funde o se vuelve agua en, ¿cómo decimos? En estado líquido cuando lo dejamos afuera, ¿no? Entre más tiempo queda afuera, más rápido se funde, se convierte en agua, ¿verdad? Porque su estado de fusión es 0 grados Celsius. Bien. Prosigo. Dureza. Resistencia de un cuerpo a ser rayado. El material más duro es el diamante. No puede ser rayado por él ningún otro material. La tiza, por el contrario, es un material muy blando y que se puede rayar con facilidad. Bien. Lo que conocemos como diamante, recuerde que el diamante es un carbón que se va quemando hasta volverse un diamante. El diamante es tan fuerte que raya cualquier otro objeto. No importa qué objeto sea, lo raya. Bien, porque es demasiado fuerte, el material más fuerte del mundo. O sea que su fragilidad es mínima, no se rompe con la mínima diferencia. En cambio, hay otros materiales que sí tienen una fragilidad mínima y se rompen con cualquier cosita. Bien, entonces, la dureza es la capacidad que tiene ese material de ser rayado. El diamante raya cualquier otra estructura, el metal, el vidrio, todo lo raya. Pero lo demás no lo puede rayar. No puede rayar, del diamante no puede ser rayado por nadie más, porque su dureza es muy, muy grande. Bien. Tenemos la densidad, que es la cantidad de masa de una sustancia que hay en unidad de volumen. Eso, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos cuando compramos un jugo. Cuando usted compra un jugo y dice 1 litro de jugo. 1 litro de jugo es la capacidad que tiene ese envase de guardar 1 litro de ese líquido dentro. Esa es la densidad. Bien. Estado de agregación, estado en que se encuentra una sustancia en la naturaleza. La mayoría de las sustancias pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Bien. Bien. Entonces, hay varios estados de agregación. Eso tiene que aprenderse. ¿Cuáles son los estados de agregación? Sólido, líquido y gaseoso. Solo hay 3 estados de agregación. Bien. Volumen. Capacidad de espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, un lápiz de color tiene 1.75 gramos en un espacio de 2.5 centímetros cúbicos. ¿Eso cómo lo sabemos? Fácil. Si yo tengo
yo como persona me siento en una silla, estoy ocupando un volumen, estoy ocupando el espacio de la silla. Y si alguien quiere sentarse, yo tengo que quitarme para que se siente. Bien, entonces ese es el volumen que yo ocupo. Igual cuando agarro un vaso de agua y echo el agua, el volumen que ocupa es hasta donde llega el tope del vaso. Si lo derrama, ya no es abuso del volumen, ¿verdad? Bien, solubilidad, capacidad de una sustancia de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. Bien, todo objeto se puede disolver dependiendo de la cantidad de temperatura que esté. Por lo menos cuando hacemos una chicha es soluble en agua. La revolvemos y desaparece todos los granitos y se vuelve una chicha. Bien, como vimos en el capítulo anterior de las mezclas. Y la masa es la medida de cantidad de materia que puso un cuerpo. Todos los cuerpos en la Tierra tenemos masa. Bien, y esa masa es nuestro peso cuando lo multiplicamos por la gravedad de la Tierra. No tenemos el mismo peso en planetas diferentes porque todos tienen diferente gravedad. ¿Ok? Eso es lo que ocurre con la masa. Bien. Vamos a quedar en la siguiente página que viene las propiedades de la materia en la vida cotidiana. ¿Qué propiedades tiene la materia en la vida cotidiana? Combustión, esa la vemos siempre cuando arrancamos un carro, cuando prendemos un fósforo, esa es la combustión. La oxidación, que es como le dije, los materiales que se oxidan, la puerta, el hierro, el carro también se oxida por la lluvia y por el oxígeno. Esas son propiedades de la materia en la vida cotidiana. Fragilidad y dureza también la vemos. Fragilidad cuando quebramos algo y la dureza es cuando golpeamos una pared y eso aguanta más. ¿Ok? Tenemos el punto de fusión, que es cuando se derrite un objeto. Bien, todos los objetos tienen un punto de fusión. Entre más duro el objeto, más alto es su punto de fusión. Bien, el hierro se funde a una temperatura muy alta. Bien, tenemos otra propiedad de la materia que otras propiedades de la materia que también posibilitan su adecuación. Por ejemplo, tenemos el olor y el sabor. Claro, sin olor y sabor no pudiéramos identificar qué objetos hay o diferenciar los objetos. La inflamabilidad, como vimos en antes, es la capacidad que tiene un objeto para incendiarse. Y la fragilidad es la capacidad que tiene un objeto para partirse. Bien, todas estas cosas son importantes para identificar los objetos. Bien, vamos a quedar hasta aquí. La clase de hoy era hasta aquí. Y la próxima clase veremos lo que falta del tema, que ya no es mucho, y lo veremos en la clase.